Sí, o sea que las mujeres están 61% más seguras en este gobierno de lo que estaba en el gobierno anterior. Por supuesto. El presidente Nayib Bukele dio esa declaración en cadena nacional el 4 de junio de 2020. 2 años después, el discurso oficial vincula la seguridad de las mujeres al régimen de excepción. Pero la violencia de género no se explica solo por la presencia de pandillas. Está arraigada en relaciones de poder, en la dependencia económica, en la impunidad y en la falta de políticas públicas para proteger a las víctimas. El régimen de excepción no fue diseñado para enfrentar esas realidades, y las cifras lo muestran. Según Ormuza, entre 2024 y 2025, la Fiscalía registró 50 denuncias diarias por violencia contra mujeres. Frente a esta realidad, la Asamblea Legislativa tiene 3 años sin aprobar nuevas leyes relacionadas con los derechos de las mujeres o la prevención de la violencia de género. Mientras que Ciudad Mujer, uno de los programas más visibles del Estado en esta área, ha enfrentado recortes en su presupuesto y cambios en su funcionamiento. Ninguno de estos hechos por sí solo anuncia el fin de estas políticas, pero cuando se observan estos cambios, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué ha pasado con la política pública dirigida a las mujeres en El Salvador? Soy Graciela Barrera, es 7 de marzo. Hoy en el resumen, El Salvador, 3 años sin nuevas políticas para las mujeres. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Wanda Pignato, entonces secretaria de Inclusión Social y primera dama durante el gobierno de Mauricio Funes, impulsó en 2011 la creación de Ciudad Mujer. Su diseño partía de un diagnóstico que organizaciones feministas, juezas y trabajadoras sociales llevan años señalando. Cuando una mujer intenta salir de una situación de violencia, el Estado puede convertirse en un laberinto. Denunciar es iniciar un largo camino entre varias instituciones. Un hospital para atender lesiones, una delegación policial para interponer una denuncia o capturar al agresor, medicina legal para documentar la agresión, que luego sirve como una prueba para iniciar un proceso judicial. El modelo de Ciudad Mujer intenta responder a ese problema institucional. En sus centros trabajan distintas dependencias públicas en un mismo espacio. Ciudad Mujer también incluye capacitación laboral, bolsas de empleo y acceso a pequeños créditos o capital semilla para emprendimientos. La idea es que, si una mujer logra independencia económica, tendrá más posibilidades de salir de una relación violenta. Bukele, cuando era alcalde de San Salvador, hizo un donativo de 100 pares de botas y 150 regaderas para un programa de agricultura que impulsó Ciudad Mujer cuando estaba a cargo Pignato. Realmente es un proyecto impresionante y que ha tenido muchísimo auge incluso internacional. Es decir, ahora países como México, en Honduras, en varios países lo están queriendo replicar, porque realmente lograr algo como lo que se ha logrado aquí, y en especial para la mujer, que además de ser el 53% de la población, es un sector que, a pesar de ser la mayoría, no deja de ser vulnerable. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, Ciudad Mujer tenía un presupuesto de $8.7 millones. 2 años después alcanzó su punto más alto, 9.2 millones. Para el año siguiente, el presupuesto cayó a 6.5 millones, una reducción de casi el 30%. En los años posteriores, operó con un poco más de $5.7 millones. Para 2026, el presupuesto de ISDEMU ya no incluye una línea identificada como Ciudad Mujer. En su lugar, aparece una partida llamada Autonomía y Empoderamiento de las Mujeres, con una asignación de $3.7 millones. Según la descripción presupuestaria,
Estos fondos buscan articular servicios y estrategias territoriales para favorecer la inserción productiva, social y comunitaria de las mujeres. El documento, sin embargo, no especifica si ese dinero seguirá destinado a los actuales centros de atención especializada que operaban bajo el modelo de Ciudad Mujer. Hablamos con una economista salvadoreña que pidió no revelar su nombre por razones de seguridad y nos explicó que, históricamente, los programas con enfoque de género han ocupado una parte muy pequeña del presupuesto nacional. Sin embargo, comenzaron a implementarse proyectos con partidas específicas y protegidas por la ley de presupuesto, lo que impedía que esos fondos se usaran para otros fines. La economista dijo que el monto reducido es poco relevante para las cuentas públicas. $3 millones no alteran la situación fiscal de El Salvador, pero sí tienen consecuencias concretas para los servicios dirigidos a atender la violencia y las desigualdades que enfrentan las mujeres. La prensa gráfica documentó cambios en el funcionamiento de 4 de los 6 centros de Ciudad Mujer. En la sede de la Libertad Oeste, la atención a usuarias ha disminuido y las actividades suelen aumentar en capacitaciones. Algunos servicios aún funcionan, como la atención en clínica, el apoyo notarial y los controles de embarazo, aunque con menor frecuencia. El periódico dice que una de las recepcionistas de Ciudad Mujer les explicó que su nuevo nombre es Centro de Atención Especializada para la Mujer, aunque popularmente aún se le conoce por su nombre original. También señalaron que la atención médica es brindada por el Ministerio de Salud y depende de sus propios criterios. Hablamos con una jueza especializada en género que, por temor a represalias, pidió no revelar su nombre. Nos explicó que durante años ha conocido casos de violencia intrafamiliar y otras formas de violencia contra las mujeres, y que muchas de las víctimas que llegan al sistema judicial dependen económicamente de sus agresores. La jueza explicó que el debilitamiento de este tipo de políticas representa un retroceso, ya que persiste la idea de que la violencia que enfrentan las mujeres se reduce al feminicidio. Ese crimen suele ser el punto final de un ciclo de agresiones que comienza mucho antes. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer explica en sus informes que en muchos feminicidios existe un historial previo de violencia que se repite y se agrava con el tiempo, incluso cuando muchas de esas agresiones nunca fueron denunciadas. Las cifras ayudan a entenderlo. Según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormuza, basado en registros de la Fiscalía General de la República, entre junio de 2024 y mayo de 2025, registraron 18.949 hechos de violencia de género en El Salvador. La forma de violencia más frecuente es la violencia sexual, con 8.938 casos, seguida por 7.062 denuncias de violencia psicológica y 2.339 de violencia física. También se registraron 1.428 casos de violencia patrimonial y 82 feminicidios. Quiero agradecer públicamente al diputado Salvador Chacón por pensar en las mujeres de este país. Eso reafirma que esta Asamblea Legislativa es diferente. Eso reafirma que los diputados de esta Asamblea Legislativa apoyan no solo las iniciativas de las mujeres, sino a cada una de esas personas que se encuentran en el país, indiferentemente si son niños, si son adolescentes, si son hombres y en este caso, si son mujeres. Ella es la diputada Alexia Rivas de Nuevas Ideas, cuando anunció junto con otros diputados del oficialismo la aprobación de reformas a la Ley contra la Violencia y al Código Procesal Penal, para establecer que el delito de feminicidio no prescriba, en febrero de 2023. Sin embargo, la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficial ha cambiado prioridades para políticas con enfoque de género. Entre 2021 y 2024, la Comisión de la Mujer permaneció inactiva durante 14 meses, según registró la prensa gráfica. En esos 3 años apenas emitió 6 decretos. Pese a las reformas, en mayo de 2024 eliminaron la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, junto con otras 11 comisiones permanentes. En la Comisión de la Mujer, diputados de otros partidos políticos discutieron y aprobaron leyes clave como la Ley de Igualdad y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que tipificó por primera vez en El Salvador el feminicidio, y otras modalidades de violencia de género, aprobada el 25 de noviembre de 2010 y que entró en vigor el 1 de enero de 2012.
También aprobaron reformas importantes, la incorporación de licencias laborales para que las mujeres pudieran asistir a diligencias relacionadas con la ley contra la violencia, el aumento de penas por la difusión de pornografía que utilice la imagen o identidad de una mujer sin su consentimiento, la inclusión de un capítulo sobre violencia política contra las mujeres y la ampliación del concepto de violencia laboral, para incluir acciones u omisiones físicas o psicológicas que afecten el acceso, ascenso o estabilidad laboral de las mujeres. Con nuevas ideas, los temas de género aparecen principalmente en pronunciamientos conmemorativos o campañas de salud. Ahora, cuando surgen debates más de fondo, suelen enviarse a la Comisión de Niñez e Integración Social, que es una de las que menos ha trabajado en la actual legislatura. De 69 convocatorias realizadas, solo se han llevado a cabo 18. Desde el inicio de la legislatura en 2024, los diputados han emitido 32 dictámenes. De ellos, 9 corresponden a acuerdos legislativos que no implican la creación ni reforma de leyes. 12 se refieren a procesos de nacionalización de atletas, y los 11 restantes abordan iniciativas sobre temas que no están relacionados con los derechos de las mujeres ni con la igualdad de género, según registros de la prensa gráfica. En este periodo también se han quedado estancadas varias propuestas relevantes, como la creación de un sistema de alerta temprana para prevenir feminicidios, subsidios para personas que no pueden trabajar porque cuidan a alguien dependiente, un paquete de leyes para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y medidas para facilitar que las mujeres obtengan títulos de propiedad sobre tierras agrícolas, así como acceso a financiamiento y apoyo técnico. Mientras tanto, incluso el trabajo de las organizaciones sociales enfrenta cada vez más obstáculos. Un ejemplo es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que el 23 de febrero anunció su disolución legal en El Salvador después de más de 20 años de trabajo. La organización acompañó a decenas de mujeres procesadas por aborto en un país donde esta práctica está totalmente penalizada desde 1998. Según explicó, su decisión responde al aumento de riesgos y restricciones para el trabajo de activistas y defensores de derechos humanos. La falta de comisiones legislativas especializadas ha sido señalada incluso por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Diputadas de oposición también advierten que, desde la eliminación de la comisión, hay un claro retroceso en la discusión y protección de los derechos de las mujeres en el país. Este jueves 5 de marzo, Cristosal, la Organización de Derechos Humanos, presentó el informe El precio de disentir, criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025. El documento sostiene que en el país existen casos de persecución política bajo el gobierno del presidente Bukele y señala que el 73% de los casos documentados, equivalentes a 180 personas, ha enfrentado algún tipo de criminalización que llegó hasta instancias judiciales. En la mayoría de estas situaciones se ha recurrido al derecho penal para llevar los procesos ante los tribunales. Sin embargo, también se registran casos en los que se han utilizado otras vías legales, como la legislación civil, la ley de ética gubernamental, la ley de rectificación y respuesta, entre otras normas. En sus registros, Cristosal establece que la mayoría de casos son de personas perseguidas, que tienen protección internacional, seguidas de 50 casos de personas opositoras y 38 de personas críticas al gobierno. El estudio también identifica 2021 y 2024 como los años con mayor hostigamiento penal. En 2021, muchos de los casos fueron impulsados por diputados de Nuevas Ideas mediante avisos presentados ante la Fiscalía. En 2024, en cambio, se documentaron arrestos y allanamientos presuntamente arbitrarios contra personas con protección internacional especial, acciones que, según el informe, parecen responder al aumento de las manifestaciones sociales. Para saber más, lee la nota. Cristosal documenta 245 casos de persecución política en El Salvador, escrita por Gabriel Labrador en elfaro.net. La detención de Catalino Miranda ocurrió apenas horas después de que se reunió en casa presidencial con funcionarios del gobierno y empresarios del transporte público, ya que en ese entonces era presidente de FECOATRANS, una federación que agrupaba a más de 80 empresas del sector.
No está claro qué se discutió en esa reunión. Algunos reportes hablan de subsidios atrasados, otros de presiones del gremio para subir el pasaje. A mediados de 2023, después de haber sido enviado al penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, Catalino Miranda apareció en un lugar muy distinto, una habitación del Hospital Bautista, un hospital privado en San Salvador. Ahí recibió al periodista del Faro Sergio Arauz. No había policías en la puerta y él mismo lo dijo desde el inicio, no estaba enfermo. Miranda aseguró que para salir del penal pagó $35,000 a un narcotraficante que servía de intermediario con centros penales y así salir unos días de la cárcel. Mostró incluso el documento que le permitió salir de Mariona. Pero antes de estar en el Hospital Bautista, Catalino Miranda conoció otro sistema de negociación, como pagar $8,000 por una visita o utilizar una camisa diferente para tener ciertos beneficios dentro de Mariona. Nada aparece en los reglamentos, pero funciona como una economía paralela. Mira, el sistema funciona. Yo he sido llamado por custodios allá, porque como ellos se dan cuenta cuando le quitan la visita a uno por cometer el ilícito. Me dijo el custodio una vez, mira, yo te puedo, me dijo, conseguir, con 800, me dijo, y mañana llega la visita, vergón. No llegamos a concretizar porque yo no me interesaba la visita. O sea, el sufrimiento es de los de afuera. Uno le hace, como decimos, frente a una realidad que vos crees que un tiempo te convertís en mártir y que va a servir para que otro goce. Ese es mi pensamiento. Luego vos te vas como por mi camisa que yo uso allá, puedo ir a los sectores que ellos quieren ahora y me reúno. Y esa camisa también se paga. ¿Cómo? Tener esa camisa la paga usted. Pues sí, con el trabajo que paga. Con el trabajo que vas a la clínica a trabajar, ¿verdad? Te dan uniforme, ¿va? No es que uno lo paga, ¿va? Te dan. Pero para ser seleccionado de eso, o eso es porque de verdad es un sistema. Lo que le quiero decir es que no cualquiera tiene esas posibilidades, ¿o sí? No, selecciona. Como yo soy persona de alto riesgo afuera, y ellos lo ven en el sistema. Catalino fue condenado a 3 años de prisión y murió el 29 de septiembre de 2025 por un cáncer de riñón en fase terminal. Esta historia forma parte de la edición de marzo de la revista del Faro. En ese número también puedes leer el reportaje La fórmula económica de Bukele, El dinero alcanza cuando te sobreendeudas, y un adelanto del nuevo libro de Óscar Martínez, Bukele, el rey desnudo. Óscar Chacón, cofundador de Alianza Américas y uno de los líderes de comunidades migrantes salvadoreñas en Estados Unidos, es el invitado de Carlos Dada en Malas Compañías. En la conversación, Chacón habla sobre la política migratoria de Estados Unidos, el discurso de Donald Trump y lo que ese debate significa para las comunidades migrantes. Y si tú te recuerdas, lo prometieron claramente en la campaña electoral, que iban a impulsar la campaña de deportaciones más grande en la historia de Estados Unidos. Y la piedra angular de esta, vamos a decir, campaña de mercadeo político, electoral, era la noción que los extranjeros son criminales. Y en El Cuervo Ingenuo, Carlos Martínez presenta un nuevo episodio titulado Satanás. Y así, justo en el mismo momento en que unos científicos inventan la polilaminina, las bibliotecas de pitopos variables, el serumenograma, la terapia triple combinada de fármacos, la terapia fotodinámica y el implante en el cerebro de un ciego, Bukele explicó que nuestros problemas se debían a la pérfida acción de Satanás. La edición completa está disponible en elfaro.net y también puedes escuchar su contenido en El Faro Audio. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador reporta sobre la elección de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal de justicia de ese país. La primera semana de marzo marcó un punto de quiebre para la reforma del sistema judicial en Guatemala. Lo que parecía a inicios de año como una oportunidad para fortalecer y limpiar la justicia, acabó la madrugada de este viernes. 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad
muy criticados por observadores independientes y organismos de la sociedad civil, resultaron reelectos después de un proceso atropellado en el Congreso guatemalteco. Los magistrados electos son Roberto Molina Barreto y Luis Rosales Marroquín, nombrados el viernes 6 de madrugada por la mayoría de diputados que son opositores al gobierno de Bernardo Arévalo. Las bancadas de Semilla y Raíces, diputados del presidente Arévalo, intentaron con una peculiar estrategia impedir que estos aspirantes resultaran electos. Su estrategia consistió en hacer largas intervenciones de hasta 1 hora en la sesión plenaria para dar espacio a negociaciones con otros partidos. Hablaron de todo, de historia maya, de historia de Guatemala, de series de Netflix, de la democracia en peligro, pero todo fue en vano. El presidente Arévalo, en una actitud poco usual, denunció a mitad de semana que Estados Unidos estaba interfiriendo de manera anómala para que el Congreso eligiera a Molina Barreto y a Rosales. Pero los votos a favor de ambos magistrados ya estaban asegurados. Los diputados de Arévalo seguían intentando bloquear la elección. Este es el diputado José Carlos Sanabria, del partido Semilla, en una intervención en el Pleno minutos antes de la elección. Hoy tenemos una valiosa oportunidad de liberar al pueblo de Guatemala de magistrados que han sistemáticamente defendido un sistema de corrupción en contra de sus intereses y a favor de los intereses de las mafias y de los corruptos. Y esto, señores diputados y diputadas, esto no lo va a olvidar el pueblo de Guatemala. Molina Barreto es un magistrado con 40 años de trayectoria que durante todo este tiempo ha acompañado al poder de turno tomando decisiones de alto impacto, como cuando anuló la sentencia por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt, o como cuando favoreció al presidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina para que no se le quitara la protección de fuero. Luis Rosales es una persona de confianza de Molina Barreto. Fue abogado defensor de Ríos Montt, pero además está conectado a la agenda religiosa conservadora y ha obstaculizado la independencia de poderes desde el legislativo. El nombramiento de estos dos magistrados es importante porque ya inclina la correlación de fuerzas al interior de la CC. Indica que los sectores más reacios a la transparencia y la renovación seguirán con mucha influencia en la institución por 5 años más. La CC la componen 10 magistrados que son colocados en el cargo en parejas a través de distintos procedimientos. El Congreso de Diputados, por ejemplo, nombra a un magistrado titular y a otro suplente. A inicios de la semana, la Corte Suprema de Justicia también eligió a otros 2 miembros de la CC. Eligió a las magistradas Dina Ochoa y Claudia Paniagua, ambas sancionadas por Estados Unidos a través de la lista Engel por entorpecer procesos democráticos en el país. A Paniagua incluso se le asocia con haber recibido sobornos. Guatemala está en una etapa histórica en estos días. Está eligiendo a los titulares de instituciones con un peso enorme en el Estado, que históricamente han mostrado fallas y omisiones en su rol de combatir la corrupción y la impunidad. En las restantes semanas toca elegir al Tribunal Supremo Electoral, al rector de la Universidad Pública, la Universidad de San Carlos, el titular de la Contraloría General de Cuentas y el fiscal general para el periodo 2026-2030. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio y fue editado por Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.